Hola, hola, soy Natalie y esto es Regreso a Ítaca, un espacio donde hablaremos de bienestar emocional, mental y físico, donde lo espiritual y lo material se unifican para mostrarnos las maravillas de las que somos testigos y creadores. Junto a nuestros invitados abordaremos temas y situaciones que nos han llevado a buscar y encontrar el camino de regreso al hogar, el camino de regreso a nuestra Ítaca. Sean todos bienvenidos. Incluso las penas son alegría para alguien que recuerda todo lo que forjó y resistió. Homero. Linda Natalia nació en Colombia y a sus 3-4 años llegó a Brasil junto a su familia. Mientras se adaptaba a su nuevo contexto y cultura, inició un camino de autoindagación del que aún no era consciente. Su camino, aunque para algunos irreal e incoherente, ha estado guiado por la intuición. Esa que le ha dicho que su recorrido en esta vida y sus huellas en este mundo son reales, relevantes y sanadoras. Hola Natalia, linda Natalia. Hola, hola Nati, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, sí, Bueno, gracias. muchas gracias primero por eh, aceptar esta invitación de este Gracias a ti. proyecto y nada, vamos a ver qué sale de todo esto y contar tu experiencia. Sé que va a ser muy bonito y muy enriquecedor para todos. Natalia, sí, sí, bueno, porque nos conocemos, te voy a decir Natalia, pero Sí, me gustaría que nos pudieras contar un poco quién eres. listo. Bueno, prefiero decir que quién estoy en este cuerpo, entonces estoy Linda Natalia, tengo un largo nombre, Linda Natalia Silvia Elena, más 4 nombres espirituales, que es Linda Prenilaya Gita. O sea, muchos nombres. Entonces creo que las personas prefieren llamarme de Linda o o Linda Natalia, pero como quieran llamarme, listo. Estoy, ¿no? En esta vida. Yo me formé en filosofía, me formé en teatro, fui actriz por 10 años más o menos, y la espiritualidad siempre estuvo conmigo desde pequeña, siempre tuve mis sentidos psíquicos abiertos, el profético, el empático, es eso básicamente. Ok, Sí, pues en este momento tú eres terapeuta holístico, sí, ¿sí? sí. Me formé, sí, incluso me Como, sí, te formé formaste para ser en terapeuta. varias técnicas, Ok, especialmente de healing, que es la formación que tuve más aprofundada. ok. ¿A qué te dedicabas antes de esto? ¿A qué te dedicabas antes de las terapias holísticas y de todo el camino de Sí, autoconocimiento y espiritual que llevas hasta el momento? ¿A qué te dedicabas antes? ¿Qué sí, bueno, sí, hacías? listo. Desde niña yo siempre fui muy espiritualizada, tenía mis sentidos psíquicos abiertos y todo. Y bueno, en un determinado momento de mi vida, unos 27 años más o menos, yo tenía en la época, tuve una noche oscura del alma, bien fuerte, así, bien fuerte, me sentí perdida, me sentí así, bueno, mi camino estaba así que yo no sabía qué hacer. Un momento muy, muy desafiador de mi vida y yo no sabía, no sabía, estaba perdida de todo, así, muy mal. Y fue mi primer gran salto cuántico que me aproximé del budismo un poco, no fue mucho, no conozco así a fondo, pero me aproximé del budismo y en esa época yo era demasiado ansiosa y de verdad el budismo me curó, el mantra que yo repetía muchas y muchas veces constantemente, me curó la ansiedad. Eso fue mi gran salto cuántico y mi gran abertura a volver porque yo me sentía desconectada incluso, o sea, hasta mis sentidos psíquicos se habían desaparecido Mm. de tan mal que yo estaba. Entonces,
el budismo me ayudó, me curó esa ansiedad. Y aunque yo no lo recite hoy en día, continúo ya curada con esa ansiedad. Yo de verdad me curó la ansiedad. Después de eso, yo conocí el ritual, sentí un llamado de ir a hacer rituales con ayahuasca, yagé, ¿sí? Ajá, el Y viaje de Guayabas. sí, y entonces empecé en 2017, creo, 2017. Y eso fue un gran salto cuántico en mi vida, así profundamente un gran salto cuántico, porque antes de esos rituales yo no sabía si existía la muerte, vida post-muerte o no, no sabía de nada, también no buscaba entender eso racionalmente. Pero, Ujú. ok, para como, o sea, antes de todo esto, tú hacías como todo lo de teatro, baile, tú te dedicabas más a Sí, eso, eso sí. era como más a lo que te dedicabas. Ujú. Y el momento como crítico sería la noche más oscura que tuviste. Ujú. Bueno, Sí. el momento crítico fue porque, bueno, me formé en filosofía, también simultáneamente hacía teatro, fui actriz por 10 años y me fui a vivir en São Paulo, pero Ok. las cosas no funcionaron como yo creía que uno planea y todo, pero Ujú. las cosas, las emociones internas, las cuestiones internas que yo tenía, los traumas de infancia, mil cosas que todos nos pasamos, nosotros pasamos por, cada uno pasa de su manera a su manera. Y yo en ese momento me perdí, de verdad, me perdí. Yo vivía sola en São Paulo, sin familia, porque mi familia vivía cada una en un país diferente. Y fue muy desafiador. Yo me desconecté de mi familia, la verdad, totalmente. Y eso fue crucial también para que yo me perdiera de una manera que no tenía salida, no veía Mm. salida. Entonces me empecé de verdad, sí, empecé a ir por un camino que me hizo mucho daño, porque yo soy muy sensitiva y a lugares que se mezclaban mucho las energías, eso me contaminaba esas energías bajas y era una mezcla de energías buenas y bajas, todo. Y eso todo, yo me sentí completamente perdida, no tenía room, no sabía qué hacer. Fue así bien desafiador y yo creía que no conseguía salir de eso. Yo, ¿cómo hago para cambiar eso? Está muy difícil, está muy desafiador. Y ahí yo sentí ese llamado primero con el budismo, que me curó la ansiedad, Ok. después con ayahuasca Ujú. y en ese momento fue muy importante porque fue un gran salto cuántico, de verdad, esos rituales. Yo simplemente llegué la primera vez que tomé, yo no vi nada de más, así, no veía, no vi, no salí del cuerpo, no veí espíritu, nada de eso. Después sí, en otros sí, pero en ese momento lo que pasó fue que me acordé que mi alma era infinita, que yo había vivido y morido millares de veces y que la muerte era una ilusión. Yo perdí completamente el miedo de la muerte, no de morir, porque el miedo de morir es saludable para mantenernos aquí, para que nos Como quedemos aquí humanidad, en como la vida seres como humanos, sí. humanidad, sí. Pero el miedo de la muerte es ilusorio. O sea, el miedo de la muerte yo lo perdí completamente en ese momento, en el primer ritual que hice con ayahuasca. Fue fundamental para mí. Y después hice otros, siempre sintiendo un llamado. Nunca fui a hacer un ritual de ayahuasca por hacerlo o porque, no, siempre con un llamado. Eso es muy importante decir porque a veces el llamado llegaba un año después o 2 años después del ritual anterior, o a veces en un año yo hacía 4 rituales, 5 rituales o un poco más, porque yo sentía el llamado, siempre sintiendo el llamado. Entonces fue un gran salto cuántico en mi vida, esa cuestión Cuando, del... cuando dices sentir el llamado, pues
Sí, Es el alma decir, es por aquí, ok. intuitivamente, intuitivamente, es aquí. Yo sí, yo voy a ese ritual porque mi alma, porque yo siento intuitivamente que eso es necesario para mí ahora. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 se siente adentro. Uno Se siente siente adentro, no es que, que ay, algo. alguien dice, nunca es una invitación, jamás, yo jamás invitaría a alguien, venga, vamos a tomar, nunca. Eso es muy de adentro, Mm, eso es total. muy de adentro. Sí, o Como sea, no se muchas cosas. invita como muchas cosas, exacto. Yo jamás invitaría a alguien, venga, hagamos, no, no es una fiestica, no es agradable muchas veces. Muchas veces uno ve que uno va a ver cosas que debe ver, cosas agradables, cosas no tan agradables, pero el ego es que juzga. Cuando uno está en un momento de abertura para ver, uno ve. Yo nunca Mm. tuve un malestar por ayahuasca, así que uno dice en portugués que es, ay, ¿cómo se dice? Se me olvidó. Bueno, una mala experiencia, no, Ok. porque cuando uno se abre, siente el llamado intuitivamente y está abierto a recibir lo que ese ritual ofrece, uno no siente ningún control del ego en ese momento. Entonces es tranquilo, siempre fue tranquilo para mí, al Para menos. ti, claro. O sea que la primera herramienta, por ejemplo, que te ayudó a abrir ese campo, porque yo te Sí, escucho y veo que es como que ayahuasca lo que te permitió fue abrir el campo, sí, abrirte. mucho. Esa fue la primera herramienta. Y hablábamos hace un ratito que también fue Theta Healing como otra Sí, herramienta que te sí, ayudó. sí, fue un gran salto cuántico el Theta Healing porque la ayahuasca me abrió a ese mundo que invisible, digamos así, me abrió a ese mundo invisible, me hizo acordar que la muerte es una ilusión, me hizo perder totalmente el miedo de la muerte, no de morir, pero de la muerte, ¿sí? Y desmistificarla también. Pero el Theta Healing hizo con que yo supiera manejar mis sentidos psíquicos, porque antes yo creía que simplemente yo veía, por ejemplo, a veces yo veía a una amiga y yo ya leía su cuerpo y entendía, ella está embarazada de 3 meses de un niño, o sea, la información llegaba hacia mí, pero yo creía que no era posible controlar esa información, simplemente venía hacia mí de la nada, así, y que yo no podía controlarla, por ejemplo, o una visión de futuro me aparecía así en la mente, uy, va a pasar esto, pero yo pensaba que no era controlable. O entonces uno va en un ambiente y es empático, yo soy bastante empática, sentido empático, y sugaba toda esa energía del ambiente, energías Como que la negativas, va, absorbías. absorbía, exacto, toda esa energía a veces. Y, y entonces muchas veces salía del lugar muy mal y no sabía por qué, no entendía Claro. muy bien. El Teta Healing ya uno comprende con el Teta Healing, ya, oh, esto no es mío, devuelvo a quien sea, esto no es mío, y ya uno aprende a protegerse de esas energías, y uno aprende que es posible comandar, que se vea el futuro, sí es posible comandar que se vea, que se haga una lectura del cuerpo de la persona, ver qué pasa. Eso es posible de controlar, de manejar eso. Entonces el Teta Healing me dio esa guianza y algo fundamental que fue, me dio una conexión profunda con ese universo de luz, con el creador. Algunos van a llamar de Dios, otros de creador, de fuente creadora de todo lo que es y así me dio esa conexión profunda con esa guianza. Es interesante que yo también pasé por la noche más oscura y fue así, cuando como tú lo describes, es un vacío, es un hueco. Ujú. Yo me acuerdo que yo me tiré en el baño, en el piso del baño, lloraba y lloraba y lloraba. O sea, yo creo que lloré desde mi primer día que nací hasta ese día
y era un hueco, un vacío, un no saber hacia dónde, ni así, ni por qué, ni de cómo, o sea, era, no sé, como un hueco oscuro, un vacío, Ujú. pero esa noche oscura fue la que me permitió, al igual que tú, empezar Sí, a tener, no inmediatamente, pero una vez como que se toca fondo, no hay nada más, ahí ajá, empiezan a aparecer las cosas, las herramientas o las filosofías o los estilos de vida sí, que empiezan a ayudarte a salir y a mirar la vida como desde otras perspectivas. sí. Entonces, me llamó mucho la atención lo que dices de la noche más oscura y que pues para ti fue, por ejemplo, empezar con ayahuasca y Theta Healing. En mi caso fue empezar a acercarme a yoga y meditación, que son Maravilloso. formas diferentes que uno los ve, pero al final van al mismo camino, ¿sí? Y qué interesante que dices eso, porque ahora en este momento las técnicas que utilizo ahora, estoy empezando ahora con yoga y con Vedanta, clases de Vedanta profundas, que también me dan esa filosofía de vida muy, muy interesante. Hasta hoy estaba escuchando una clase de Vedanta y el profesor decía eso, del ego querer siempre planear, siempre cosas del ego, así, y uno a veces, ¿por qué no respiras y vive el presente? O sea, el presente ya es un, presente en portugués significa regalo, o sea, el presente ya es un presente, el presente ya es un regalo, o sea, Nos exacto, perdemos de muchas cosas, ¿es verdad? exacto, porque el pasado es una ilusión, ya pasó, no existe más. El futuro también es una ilusión, aún no Mm. existe. Lo único que existe es el aquí y ahora. Tal cual. Y en ayahuasca yo siento eso mucho cuando uno hace esa experiencia, ese ritual también. Uno se conecta tan en el aquí y ahora que entiende perfectamente que solo existe aquí y ahora. Aunque uno vea cosas de pasados de otras vidas y todo más, que sí acaba viendo cosas, pero entiende que eso no existe más, que una vez en algún momento, en algún plano existió y se acuerda de eso y todo, pero entiende que solo existe el aquí y ahora. Tal cual. ¿Cómo Ujú. crees que te han ayudado a ir a ti adentro y conocerte? Porque Sí, hay una cosa y es que esa percepción de autoobservación, autoconocimiento, nos cuesta mucho como humanos, porque empezamos a ver muchas sombras más que luz. Vemos sí, muchas oscuridades en nosotros mismos que nos cuesta aceptar ver sí. y muchas veces apenas vemos eso retrocedemos y preferimos no verlo más. ¿Cómo estas herramientas que has aprendido hasta el momento te han ayudado a autoconocer? Mucho, me ayudan mucho a percibir, por ejemplo, que no somos nuestras emociones, que no somos nuestro cuerpo, que no somos lo que pasa en el mundo exterior, mucho menos, que no somos nada de eso, que no somos ni siquiera nuestro nombre, que lo que somos es esa conciencia que observa todo lo que está pasando en ese cuerpo, todas las emociones que pasan por ti, pero no somos esas emociones, no somos esos pensamientos, esos son nubes, o sea, Sí, lo que como nubes somos, que van pasando. exacto, somos esa conciencia que observa las emociones pasando, los pensamientos pasando, el cuerpo sintiendo, pero no somos ni el cuerpo, ni nuestro nombre, ni nuestra emoción, nada de eso. Somos esa conciencia que no está en este cuerpo, pero sentimos este cuerpo. Ese cuerpo está con nosotros, pero no somos ni el cuerpo, ni las emociones, ni los pensamientos. Y eso es fundamental para entender quién somos, o sea, de verdad, porque aquí estamos, estoy Linda, estás Nati, Natalie, pero no somos esa conciencia más allá de todo eso. Y en cuanto a lo espiritual, estas herramientas te han ayudado como a... Somos seres espirituales, Ujú. pero
En el camino perdemos esa percepción de espiritualidad y que somos seres espirituales. Estas herramientas te han ayudado de pronto a ver un poquito esa parte espiritual en ti. Sí, sí, por supuesto. Y además a saber vivir en este plano de la materia, siendo un ser espiritual, que a veces es un gran desafío, porque uno ya una vez tomando conciencia de todo eso, bueno, tomo conciencia que no soy mi cuerpo, no soy mis emociones, pero paso por ellas, pero a veces son desafiadoras. ¿Cómo vivir aquí en esta tierra? Aunque yo sepa que no soy nada de ese dolor o placer o alegría o tristeza, no soy nada de eso, pero ¿cómo vivirlo acá? Mm. Entonces la espiritualidad me ayuda a vivir también aquí. Ya entendiendo que no soy eso y que puedo pasar por eso con tranquilidad, con más tranquilidad, aprendiendo a respirar también, la meditación ayuda mucho, aprendiendo a vivir sin tanto drama, por ejemplo. El drama es una cosa del ego. El Mm. ego es muy dramático muchas veces Sí, y nos y hace sufrir compramos eso. innecesariamente. Y compramos eso. Esa es la cuestión. Y Sí, cuando uno sí. se acuerda y se da cuenta, espera, este es el ego que sufre, porque uno no existe sufrimiento. Si uno se da cuenta que solo existe el aquí, ya el sufrimiento es algo que es como el pasado arrastrado, así. Uno arrastra el pasado y queda prendido en algo que le dolió, pero el dolor es y después pasa, en el mismo segundo, segundos después pasa. Pero el sufrimiento es un dolor que pasó en el pasado y que uno lo arrastra Y sigue. y sigue, o sea, no existe, es ilusorio. De hecho, yo creo que a veces como humanidad eh, nos volvemos adictos al sufrimiento, como que no Mm, encontramos otra forma de conectar con nosotros que no sea a partir del sufrimiento. El sufrimiento, si bien sí es una ilusión, también es opcional. Tú decides si quieres seguir sufriendo. El dolor es algo exactamente, propio, o sea, el dolor se va a dar. Y como tú dices, el exacto, dolor pasa. El sufrimiento sí es como algo muy, yo elijo estar en sufrimiento. exacto, exacto. Y una cosa interesante es que, por ejemplo, ¿cómo elegir no estar en sufrimiento? Yo pienso lo siguiente, mi experiencia personal. Vivimos en una matrix, el televisor, muchas informaciones de internet son matrix de la matrix, que es peor aún. Y cuando uno se pone mucho hacia afuera, ay, que mirando televisión, por ejemplo, mirando eso, es una cultura de sufrimiento, es una cultura de drama, es una cultura de pura ilusión del ego. Y si uno se queda mucho en ese mirando hacia afuera, te contamina de eso. Y te Entonces la pierdes. sociedad, sí te pierdes. La sociedad está contaminada de esas ilusiones. Y Mm. cuando uno se desconecta por un tiempo, dice, espera, estoy ocupando demasiado tiempo en eso, perdiendo mi tiempo sagrado en eso, sufriendo desnecesariamente y contaminándome con esas creencias limitantes de la sociedad. Espera, tengo que volverme hacia adentro, tengo que estar adentro y limpiarme de todo eso, hasta para meditar. Una dica maravillosa para quien quiera meditar y no sabe por dónde empezar. A ver cómo digo en español, se me olvidó la palabra. Una de las cosas que más ¿Facilita? es un obstáculo para Ah, meditar, ok. es cuando una persona está muy conectada con televisores, con internet y escucha propagandas. Y esas propagandas se repiten, y musiquitas de propagandas, y, y a toda hora escuchando las mismas cositas. Cuando uno va a meditar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu mente? Esas musiquitas llegan, esas cosas estériles. Es horrible. Ahora experimente no oír nada de eso por un buen tiempo, no oír, escuchar la naturaleza, ir hacia la naturaleza, respirar y solo escuchar los pájaros,
las El cosas, agua, el el aire. agua, respirando pasivamente, solo escuchar, sin juzgamiento, sin nada. Intentes hacer eso antes de meditar, pero un buen tiempo, días, meses, literalmente eliminé cualquier cosa que no era necesario para mi vida de la Mm, matriz. ¿Sí? Y ahí sí empiezas a meditar de verdad porque esas interferencias no son tan fuertes en tu vida, en tu mente. Y no mm. importa que uno medite y lleguen pensamientos, solo acordarte que no eres esos pensamientos y déjalos pasar como nubes. No importa. Ay, no, es que estoy pensando. No, no importa. Meditar es eso. Meditar es observar los pensamientos y dejarlos pasar. Ir. Pero para ayudar a la gente a meditar, eso es una dica de oro, así, de verdad. Desconectarse hasta para ritual con ayahuasca, uno no puede simplemente mirar las cosas exteriores, internet, televisor y todo, y al día siguiente hacer un ritual, eso no funciona. O sea, no es eficaz de verdad. Prepárese para ese momento, así como la meditación, prepárese, va hacia adentro, escuche la naturaleza, el agua, el sonido del agua, del viento, respire, escuche su propia respiración, busque escuchar hasta las batidas de su corazón. Cuando uno elimina todas esas cosas de la matriz, que propagandas, que comerciales, que musiquitas, TikTok de la vida, que yo ni siquiera tengo, cuando uno elimina todo eso, es mucho más fácil oír su corazón, oír su respiración, oír la brisa del mar, el aire, los pájaros, es mucho más fácil. ¿Tú crees que, por ejemplo, estas herramientas que han llegado a tu vida te han ayudado a transitar, caminar de una forma más tranquila o una forma menos dolorosa, sin sufrimiento, Sí, ciertas mucho. situaciones de tu vida? Sí, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, si yo no tuviera seguido ese camino espiritual, mi papá falleció en el 2022. Si yo no tuviera las herramientas que me ayudaran a organizar mis sentidos psíquicos, eso sería muy duro para mí. Si yo no tuviera esa conciencia de que la muerte es una ilusión, eso sería muy pesado para mí. Un año antes yo tuve esa previsión de futuro, me vino así, pa, y me vino otras veces también, o sea, la espiritualidad me estaba preparando para ese momento. Y fue muy tranquilo. Yo, digamos que hice un parto al contrario. Yo hice un parto al contrario en el momento que mi papá se fue. Estaba solo él y yo. Y él así en ese proceso, una hora de proceso hasta fallecer. Y en ese proceso, él me pidió un abrazo, lo abracé fuertemente y después le daba cariño en el brazo. Él contaba así, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, como que haciendo el parto al contrario. Natural, deja fluir, es natural, deja fluir. Yo estaba supremamente calma y él se fue y yo no lloré, yo no sentí dolor, yo no me quedé desesperada ni nada, yo estaba supremamente tranquila, hice ese trabajo supremamente tranquila porque entendí que él, su alma transmutó para algo mucho, o sea, hubo una evolución de su Evolución. alma, sí, y fue muy lindo, fue muy tranquilo, yo no sufrí, yo no sufrí, fue tranquilo, fue aceptable, yo entendí, yo estaba preparada y el tiempo todo me conectando con la espiritualidad. Yo quedé más o menos un año con él, trabajando con Teta Healing, haciendo la preparación de ese momento para él, porque entendí en la conexión y con él entendimos juntos que sí, de manera inconsciente con él, porque no, eso no se habla así directamente, pero la espiritualidad me hacía entender eso, de que era el momento, sí, era llegado el momento de él. Y yo lo estaba preparando para ese momento de una manera suave y amorosa.
Y fue muy bonito los momentos especiales con él, lo escuchaba todas sus historias de infancia, fue un momento muy bonito, el Teta Healing me ayudó así muchísimo en ese momento. Yo sentí toda la espiritualidad junto con nosotros, sentí a nuestra familia de Alba y nuestra familia genética ayudándonos en ese momento, alegres, felices y preparándose para la llegada de él para a otro recibirlo. plano, para Qué hermoso. recibirlo. Fue muy bonito, de verdad. Y yo agradezco ese momento, porque no fue dolorido, ni con sufrimiento, ni con nada de eso, que eso es una ilusión, ¿me entiendes? Claro, claro. Y al final sí, te duele porque Sí, extrañas. después de 2 años que yo tranquila, todo, ahí me dolió, pero no me dolió la muerte en sí, el pasaje, no, eso fue tranquilo, de verdad no Ujú. sufrí con eso. Dolió de pronto algunas cuestiones personales mías de inconscientes de la niña, psicológicos míos, de Sí, sí. niña abandonada, de cosas de la niñez, pero entendí que eso no era yo tampoco, o sea, entendí que eso era algo psicológico mío de la niña que se sintió desamparada y no por la muerte en sí de él. Oh, qué Eso bien. yo ya lo había entendido, eso ya entendí, ya no fue dolorido, no fue sufrimiento, no fue nada de eso. Eso fue tranquilo. Claro, lo viste desde otra perspectiva, ya desde Exacto. otro lado. ¿Tú crees que este proceso ha tenido gente que ha ayudado a tu camino, que ha abonado, que ha sido guía en este proceso? Sí, mucha. La verdad es que la vida nos pone con personas, a veces la persona, uno ve a esa persona una única vez y eso cambia tu vida. A veces es Sí. un maestro que llegó en tu vida y, por ejemplo, una vez yo estaba muy mal, yo ya conocía la herramienta del Theta Healing, estaba empezando en mi camino profesional con Theta Healing, pero tenía siempre mis desafíos, claro, como todo el mundo, somos humanos. Y ese día yo estaba supremamente mal. Decía, uy, no quiero más vivir, hasta decía eso, o sea, estaba tan mal que perdóname decir eso, tengo las herramientas y todo, pero estoy muy mal. Fue un día muy desafiador. Yo estaba supremamente triste. Y fui a un lugar, a una plaza, y para calmarme. Ujú. Y de pronto un muchacho se aproximó de mí, no sé por qué, él sintió mi energía. Aparentemente estaba como, no sé, algo raro, pero callado. Y de pronto empezó a hablar y a llorar convulsivamente y decir, tengo un arma acá, un revólver, está armado, está cargado y me voy a matar, estoy desesperado y me voy a matar, y él estaba a punto de matarse de verdad, con esa arma en la mano y con una locura. Y yo accesé en inmediato las técnicas del Theta Healing, en inmediato yo accesé la conexión con Dios, empecé a hacer comandos de Theta Healing en ese momento a él, bla, y no me acuerdo los comandos porque fue tan, uff, Claro, en el momento. sí, él estaba a punto de matarse y decía, me voy a matar ahora, no aguanto. Le habían pegado, él estaba todo herido, uy. Entonces él me contó así, con, así llorando, así, con desespero, que Sollozando. fue sí, solucionando, que fue a la a su casa, cogió del armario del abuelo un revólver, lo cargó, estaba cargado. Y empecé a hacer comandos inmediatamente, a hacer comandos de Theta Healing, conectada, siendo guiada. Y ahí en un momento él empezó a calmarse con esos comandos y él me dijo, mire, escóndame esa arma en algún lugar. Y yo, bueno, pero primero descargue esa arma, porque yo nunca en mi vida había cogido un arma en mi Claro. mano. Descargue por favor esa arma. Y él no es posible descargarla porque ella ya está cargada. La única manera de descargarla es atirando, es atirando, Disparando. ¿cómo se dice? Disparando. Disparando, eso, Ajá. es disparando, es disparando. Yo, uff, listo. La fui a esconder, la escondí,
así atrás de un árbol con una hoja y una piedra para que no volara la hoja de árbol. Ujú. La escondí, volví, continué con los comandos y él se acalmó de tal manera que durmió. Él se acostó y durmió allí mismo, durmió, él durmió. Y yo, salvé una vida, siendo que yo estaba en desespero, estaba en un momento de pura, y esa es una razón también, porque yo, de alguna manera, por resonancia, él se atrajo hacia mí, porque energéticamente yo también estaba muy mal, pero tenía una herramienta que no me dejaba hacer locura, y no me deja hacer una locura de esas. Entonces, ¿qué pasó? Él, por resonancia de energía, se aproximó de mí y de pronto dejó de hacer una locura. Él estaba a punto de matarse y no se mató. O Qué sea, historia. Y qué forma, qué maestrazo. sí. Qué maestro, Y, porque, uf, uf, y le agradecí a la espiritualidad porque una cosa interesante que yo aprendí con Teta Healing, y eso es muy importante decir a todos, es que uno no hace nada simplemente, ay, yo soy terapeuta holística, voy a hacer algo por ti. No, 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 no es nada de eso. Uno está con toda una egrégora de luz junto contigo, haciendo una sesión con alguien. No es tú, no eres tú simplemente. Tú eres una herramienta, una parte de una herramienta que está la espiritualidad, está Dios, está tu egrégora de luz, la egrégora de luz de la persona. Entonces, siempre cuando yo hago una sesión de terapia, yo empiezo agradeciendo y honrando a los seres de luz que están ahí, de mi egrégora de luz y de la egrégora de luz de la persona. Siempre empiezo así mentalmente, agradeciendo y orando y bendiciendo esos seres de luz. algo más tú creas que ha ayudado ese proceso, este proceso, o alguien. Sí, sí. Alguien, muchas personas, como este muchacho, por ejemplo, y mis maestros de Sí. Teta Healing y mis maestros todos. Y bueno, la vida siempre nos muestra personas y situaciones que son maestros. Y una de las herramientas que fue mágica, que está siendo mágica hasta hoy, que yo hago eso a 2 años, más de 2 años, que es el yoga de la risa. Es algo profundo porque cambia toda nuestra estructura física, de verdad. O sea, a veces uno está en una energía melancólica o vive una vida que no sonríe más. Yo hubo una época de mi vida con todas esas herramientas que me ayudaron mucho. Bueno, listo, pero y el cuerpo también necesita cambiar algo en él. Entonces, el yoga de la risa y bailar, eso para mí es transformador también. Transforma Sí. también nuestro cuerpo, espiritualidad y todo. Y el Sí. yoga de la risa. Antes, cuando yo empecé a hacerlo, uno se ríe sin causa. Son una serie de ejercicios inspirados, que utilizan la respiración del yoga con el teatro, una mezcla de cosas, técnicas muy interesantes, y uno empieza a reírse sin una causa, sin mucho menos de alguien ni nada. No, es una sin causa, es como niño chiquito, como Sí, un que se nené, ríen porque sí. bebecito, porque sí. Y al principio, cuando empecé, yo no conseguía reírme, yo, ja, 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 ja. No, pero eso haga de cuenta, ríase de cualquier manera, o sea, uno se ríe aunque parezca súper falso, y es súper falso, pero no importa, porque de cualquier manera eso llega al cerebro como, bueno, se está riendo, entonces la vida es alegre, qué bueno, o sea, y a principio yo no conseguía reírme así como súper espontánea. Hoy en día yo consigo, yo encontré la risa de mi niña interior, que es una risa súper espontánea, súper jugosa, súper divertida, Como la de un niño. como la de un niño. Y yo empecé a reírme así, pero después de un año, y ahora 2 años, aún mejor. Y también, ¿qué hice? Además de esas sesiones de yoga de la risa, yo escuchaba, ponía en YouTube o Internet, escuchaba risas de niños.
risas de bebé. Escuchaba para entender cómo es esa genuidad y esa, Ingenuidad, sí, esa inocencia. esa inocencia, esa cosa genuina de la risa de un niño. Y empecé a intentar no que imitarlos, sino que entender cuál es la risa de mi niño, de mi bebé, de mi niño interior, bien genuina. Y eso cambió todo también en mi vida, porque yo hoy en día me permito reírme de cualquier cosa. Y es interesante porque esa yoga de la risa cambia algo en nosotros físicamente, de verdad. Por ejemplo, a veces uno tenía ese hábito inconsciente de, bueno, se cayó algo en el piso, ay, se rompió algo que se cayó, ay, ay, se rompió, ay, uno se pone Ujú. instantáneamente bravo, cambia su humor. Y después de rutina con yoga de la risa, se cae algo, yo me empiezo a reír, o sea, cambió algo físico, instantáneamente yo me río. Eso cambia algo en nosotros. Nuestro humor cambia, es maravilloso. Y yoga Interesante. también es bien interesante, les sugiero vivenciar esa energía. Dentro de todo, porque como todo es un balance, si hay cosas que te ayudaron y guiaron, ¿hubo algo que te frenó el proceso, que te dijo no, o que no recibiste el apoyo o generó un obstáculo en todo este camino? Sí, siempre hay obstáculos. Hay, por ejemplo, a principio con el Theta Healing, por ejemplo, uno se queda encantado con una técnica cuando conoce esa técnica y se queda fascinado y quiere que todo el mundo sepa de la técnica y después se entiende que no es así, las cosas no son así. Mm, O sea, las personas van a entender que esa técnica cambia porque tú cambias, no porque tú le dijiste a alguien sobre esa técnica. Eso no sí, tal funciona, nunca cual. va a funcionar. Y también uno percibe que a medida que uno va llegando a la luz, a principio yo era ingenua, mucha gente pasó por eso, con técnicas o con modos de vivir, y ay, todo es luz, todo es lindo, gratiluz, como dicen acá, todo es maravilloso. Hoy estoy en la luz y nada va a pasar, porque estoy en la luz. Me empiezo a divulgar, cosas maravillosas pasan, de pronto algo pasa y yo, pero ¿qué pasó? Yo estaba en la luz. Es que cuando uno abre la luz, también se abre posteriormente para ver las sombras y cosas ocurren. Entonces Claro. yo entendí que también uno va a ver sombras. En ese proceso de ascensión de la luz, uno puede caer, pero no va a caer tan hondo como antes, pero cae. Sube y cae más un poco, pero esa queda no es tan profunda como antes era. Ujú. Pero cuanto más luz uno ve, más consigue prepararse para ver sombras que uno no conseguía ver antes porque se iba a caer y no iba a ser bueno para ti. Pero cuanto Sí. más uno ve la luz, consigue ver también la sombra y entendiendo que sí, a veces con envidia, eso pasa cuando uno está llegando a una ascensión de luz muy grande y uno Mm. tiene que entender que hace parte del camino y que estás preparado para no dejarse contaminar con eso. Es un proceso y uno entiende que sí, bueno, soy humano, a veces tengo rabia, eso es natural del ser humano. A veces me pongo triste, a veces caigo, pero yo no debería caer porque estoy en la luz. No, eso pasa, sí, eso pasa, somos humanos, pero estamos con herramientas que nos permiten subir muy rápidamente, Sí. subir rápidamente, entender eso rápidamente y subir. Entonces uno opta, es una opción de no quiero sufrir, es una opción de, sí, ahora tengo herramientas, no voy a dejarme acá triste mucho tiempo, a entender que existen frustraciones que son solo del ego. Deseos del Mm. ego generalmente la persona se frustra, pero cuando es algo del alma, se ocurre, o sea, los deseos del alma son posibles, aunque parezcan milagros supremamente. Entonces los milagros existen, cosas que uno ni siquiera imagina, pero cuando es un deseo del alma,
fluye. Cuando es un deseo del ego, Mm. se frustra, Sí, o la manera como uno quería que fuera, o uno a a eso veces iba. genuinamente tiene un deseo que es verdadero, que es del alma, pero uno hace el movimiento y no funciona y cree que, pero ¿qué pasó? No es que el deseo no va a se realizar, es que de la manera como uno pensó a partir del ego, eso no va a suceder de la manera como uno cree que sea, pero Sí. sí, ese deseo se va a realizar, pero no de la manera como uno idealiza a partir del ego. El misterio de la espiritualidad ve cosas que uno a través del ego no ve. Y la frustración está en eso, en la manera que uno creía que era de esa manera y no es. Pues el deseo está ahí, se cumple, pero de una otra forma. Y uno, Sí, creo que eh, nos apegamos demasiado como al resultado tal cual como lo visualizamos, como lo queremos y así tiene que ser. En esa no me salió como yo quería o en los tiempos que yo quería. Ahí es cuando exacto, uno se frustra, se enoja y empieza como en ese círculo vicioso de no entender que las cosas se dan en unos tiempos y de unas formas diferentes. exacto, No es no planear muchas veces, es entender que eso que yo quiero se va a dar. Tal exactamente. vez no como yo lo Y quiero. ajá, exacto. Cuando hasta me acordé de la clase de hoy de Vedanta que tuve, cuando uno empieza a planear demasiado, o sea, uno planea un poco, entiende más o menos lo que va a pasar, necesita de eso para poder caminar, pero cuando demasiado uno empieza a planear, 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 pronto eso es el ego intentando controlar la situación y no funciona, no va a funcionar. O sea, el deseo está ahí, se puede cumplir, sí, porque es un deseo genuino del alma, pero la manera como se planeó tan Tan exageradamente, estructurado, sí, tan estructurado racionalmente, de pronto no va a funcionar. Si sí. uno suelta, las cosas fluyen más rápidamente. Si uno quiere controlar la situación racionalmente y todo con detalles y que va por aquí, va por allá, de Sí. pronto se puede frustrar. Ok, Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Tú cómo crees que esto que desarrollas por medio de estas herramientas, de estas filosofías de vida, cómo pones al servicio eso, ¿no? Porque al final es eso, sí, ¿no? Es no buena solamente que pregunta. se quede para uno, sino que también cómo Exacto. lo pongo al servicio en el mundo. Esa cuestión del planeamiento tiene que ver con eso de la pregunta, porque antes yo planeaba, ay, voy a hacer no sé qué, no sé qué, y a veces no funcionaba. Pero yo entendí que ese servir se da naturalmente. O sea, yo vivo mi vida, si la persona me busca para una sesión de Teta Healing, yo la hago con felicidad, con gratitud, pero no es la única forma de servir. A veces, como pasó con el muchacho ahí, que yo lo encontré por no casualidad Sí, eso no en fue un casualidad. momento. Él no buscó una terapia, quiero hacer una terapia, te pago para hacer y venga, hagamos para que yo no cometa un equívoco en mi vida. No, fue espontáneo, la vida me trajo esa persona. O sea, uno está en la calle, está sirviendo de alguna manera, uno está haciendo sus cosas y de alguna manera está haciéndola. Naturalmente eso se hace, sin que uno no se dé cuenta, a veces pensó en alguien y, ay, tan querida esa persona, que Dios lo bendiga, listo. Ese acto simple de pensar y bendecir a alguien por pensamiento, ya es un acto de servir y uno a veces no se da cuenta de eso. Mira que ahora que lo dices así, a veces reconocemos como el servicio, como literalmente entregar algo a otro que sea Exacto, de forma tangible. Y ahora que mencionas la bendición o tener en tus pensamientos y en tu oración, como independiente de la filosofía, que lo tengas presente y que como que lo mantengas en una luz, en esa luz amorosa, ya es un servicio. sí. Uno no se da cuenta de eso. Ahora que lo mencionas, sí, sí, eso es un servicio. Sí, y es un servicio fluido, que no es Total. planeado, que el ego va a hacer grandes cosas, que voy a hacer un evento gigante, voy a cambiar el mundo.
sí, uno cambia el mundo, pero así de manera natural muchas veces, sin darse cuenta. A Total. veces enviando una energía de paz y luz a los lugares más de guerra, a las personas que están sufriendo en guerra, y uno solo de mentalizar, Dios, paz, paz en ese lugar, paz, eso ya es muy fuerte, muy potente. Si tú pudieras, en este momento muchas personas nos pueden estar escuchando y si pudieras darles un mensaje, ¿cuál sería ese mensaje para que ellos pudieran escuchar? Respire, conéctese contigo y aproveche cada segundo, el aquí y ahora. Y las personas que están contigo alrededor, aproveche esos momentos. Menos internet, menos celular y más vivencia aquí y ahora, que es única, solo existe ahora. Aproveche esos momentos y agradezca, agradecer siempre, agradecer. Para finalizar, ir finalizando y cerrando, si hubiese una palabra, una sola, que describiera tu proceso, tu experiencia con todo esto, ¿cuál sería? Eh, Me vino la palabra amor, no sé por qué. Yo estaba Perfecto, pensando racionalmente, pero dije, amor, todo es amor, la verdad. En el fondo todo es amor. Todo es tal una cual. energía de amor, amor incondicional. Todo es hecho de amor. Cerrando, Gracias. agradecerte porque fue súper bonito, súper inspirador Sí, y hay varios como insights, varias cositas que me llegaron como de, ay, sí, yo no lo había visto de esa manera y sí es así, entonces súper lindo, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Fue lindo, fue conectado y te lo agradezco mucho también. Gracias. Para todas las personas que estén interesadas, pueden contactar a Linda Natalia a través de Instagram en linda.n.sancheztor. Te dejo el perfil completo en los comentarios. En nuestro próximo episodio nos acompañará una mujer medicina que ha descubierto su camino a través de la alimentación consciente. Nuevamente gracias y nos encontramos pronto. Bye.